Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un concepto que suena un poco a ciencia ficción, pero que ya está aquí y que está literalmente cambiando las reglas del juego en la medicina. Se llama multiómica. Imaginaos por un momento tener un mapa completo, detalladísimo de nuestra propia salud. Pues de eso va esto. Vamos a ver cómo nos ayuda a entender las enfermedades como nunca antes lo habíamos hecho. Para meternos de lleno en la multiómica, tenemos que empezar con una pregunta que lleva décadas rondando a la ciencia. ¿Por qué, con todo lo que hemos avanzado, a veces estudiar un solo gen o una sola molécula, pues no nos da la respuesta? Sobre todo en enfermedades tan complejas como el cáncer, el Alzheimer o la diabetes. La cosa es que no es tan fácil como buscar a un único culpable. Y la respuesta, en el fondo, es esta. La biología no funciona como una fila de interruptores que podemos ir encendiendo y apagando uno a uno. ¿Qué va? Es más bien una red, una telaraña increíblemente compleja donde todo está conectado y cada elemento influye en los demás. Y es justo aquí donde entra en escena la multiómica. Si pensamos que nuestra biología es como una gran sinfonía, la multiómica es la única manera que tenemos de escuchar a la orquesta al completo. De poco sirve oír solo a los violines si lo que queremos es entender la obra entera, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué es exactamente la multiómica? Pues mirad, no es una técnica concreta, ni una máquina. Es más bien una disciplina, un enfoque integral. Consiste en coger distintos tipos de datos biológicos y analizarlos todos a la vez. Por ejemplo, la genómica, que estudia nuestros genes, el libro de instrucciones. La proteómica, que mira las proteínas, que son las que hacen el trabajo. Y la metabolómica, que observa las moléculas pequeñas que resultan de todo. Al juntar todas estas capas de una misma persona, la visión que obtenemos es global, es completa. Esta analogía de la orquesta molecular del bienestar es que es perfecta. Cada ómica es como una sección de esa orquesta. La genómica, por ejemplo, sería la partitura, con todas las instrucciones escritas. La proteómica serían los músicos, los que leen la partitura y tocan los instrumentos. Solo si escuchamos a todos a la vez, podemos entender la melodía completa de nuestra salud o la nota discordante que está causando una enfermedad. Este esquema lo ilustra de maravilla. A ver, el flujo de información biológica siempre empieza en el mismo sitio, el ADN. Esas son nuestras instrucciones genéticas, lo que estudia la genómica. Luego, esa información se copia en algo llamado ARN, que nos dice qué genes se están usando en cada momento. Eso es la transcriptómica. De ahí pasamos a las proteínas, que son las currantes, las que ejecutan las funciones en la célula, campo de la proteómica. Y al final llegamos a los metabolitos, las moléculas pequeñitas que son el resultado de toda esa actividad y que nos chivan cómo está nuestro estado metabólico. Cada capa, como veis, añade un nuevo nivel de detalle, una nueva dimensión a la historia completa. Muy bien, ya conocemos las distintas capas, los diferentes instrumentos de nuestra orquesta. Ahora viene lo bueno, cómo se conectan todas estas piezas. Porque si hay una palabra clave en multiómica, esa palabra es integración. Es que si solo miramos una de esas capas, nos encontramos con limitaciones muy serias. Es como intentar entender una ciudad mirando solo el mapa del metro. Te da una idea, sí, pero tienes una visión totalmente parcial. Se te escapan patrones súper complejos que solo aparecen cuando cruzas la información. Y es casi imposible entender cómo interactúan los diferentes sistemas biológicos entre sí. Y este gráfico nos muestra cómo se soluciona este puzzle. El proceso multiómico lo que hace es recoger datos de todas esas capas biológicas y, como vemos aquí, usa herramientas potentísimas como la bioinformática y la inteligencia artificial para poder integrarlos. Piensa en un detective que tiene que cruzar huellas dactilares, grabaciones de cámaras y testimonios para poder resolver un caso. Pues esto es lo mismo, pero a nivel molecular. Así que, ojo, quedémonos con esto, que es fundamental. El verdadero poder de la multiómica no está en acumular montañas y montañas de datos. La clave, el cambio de paradigma, está en la capacidad de interpretarlos juntos, de encontrar esas conexiones y esos patrones que de otra forma se quedarían ocultos para siempre. Ya hemos visto el cómo funciona. Ahora vamos a lo más emocionante, al para qué. ¿Cómo se traduce todo este análisis complejísimo del laboratorio a la consulta del médico, a la vida real de las personas? Pues un ejemplo potentísimo son las enfermedades metabólicas hereditarias. Muchas veces son un auténtico quebradero de cabeza para diagnosticar. Al combinar la información genética con la de otras capas ómicas, los médicos pueden llegar a un diagnóstico genético que es completo y sobre todo de altísima precisión. Y esto, claro, puede cambiar de forma radical la vida de los pacientes y de sus familias. En el campo de la oncología, la multiómica ya es una realidad que está salvando vidas. Seguro que a muchos les suenan los genes BRCA1 y BRCA2, relacionados con el cáncer de mama. Bueno, pues analizar el genoma de un tumor permite identificar estos biomarcadores y así diseñar terapias personalizadas, que atacan directamente a los puntos débiles de ese cáncer en concreto. Esto es lo que llamamos oncología de precisión.
Pero es que el potencial se extiende a las enfermedades más complejas que nos afectan como sociedad. Para empezar a desentrañar el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, el cáncer en toda su complejidad o las patologías cardiovasculares, la integración de datos multiomics es absolutamente clave. Incluso ya se están identificando biomarcadores en sangre para la depresión. Es que es la única forma que tenemos de empezar a abordar esa enorme complejidad. Y todo esto nos lleva al gran objetivo final, a la gran promesa que hay detrás de todo esto. Conseguir una medicina que no sea de talla única para todos, sino una medicina que esté hecha a la medida exacta de cada persona. ¿Y qué nos promete este enfoque de cara al futuro? Pues resumiendo mucho, estos 4 avances que lo cambian todo. Primero, diagnósticos muchísimo más tempranos, llegando a detectar enfermedades incluso antes de que aparezca un solo síntoma. Segundo, la capacidad de estratificar, o sea, de clasificar a los pacientes con una precisión increíble para darles el mejor tratamiento posible. Tercero, terapias a medida, diseñando fármacos y tratamientos totalmente personalizados. Y cuarto, la predicción, llegar a anticipar cómo va a evolucionar una enfermedad en cada persona. Pero a ver, seamos realistas. Aún queda camino por recorrer. Los retos que hay por delante no son pequeños. El análisis de esta cantidad masiva de datos es de una complejidad altísima y se necesitan volúmenes de información enormes para que los patrones que se encuentren sean fiables. Y además, hoy por hoy todavía no es una herramienta que se use de forma rutinaria en la mayoría de hospitales. Y hay algo que tiene que quedar clarísimo. La multiómica no ha venido a sustituir el juicio clínico de un médico, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Es una herramienta increíblemente potente para darle más información, para ayudarle a tomar decisiones mucho más informadas y mucho más precisas para cada paciente. Así que, para terminar, quedémonos con esta reflexión. La salud, o la enfermedad, rara vez tiene una única causa, un único culpable. Es el resultado de la interacción complejísima de múltiples sistemas. La multiómica nos está dando por primera vez las herramientas para empezar a entender de verdad esa interacción, y esa, sin lugar a dudas, es la medicina del futuro.